está pasando? Prepárate, chico. Gun es una valquiria y es una de las 9 valquirias que han sido maldecidas por Odín para permanecer en una forma corporal, eventualmente llevándolas a la locura. Como se volvió demasiado peligrosa, Gun finalmente se encontró sellada por la reina valquiria en Midgard. Sin embargo, es liberada por Kratos y Atreus después de que se comprometieron y derrotaron su forma física. Bendiciéndolos con su eterna gratitud, su espíritu desapareció y finalmente se reunió con sus hermanas. Gun es una valquiria bastante fácil de derribar, posiblemente debido al hecho de que es probable que sea la primera de las 8 valquirias ocultas que los jugadores pueden encontrar sin un desafío adicional previo. Ella tiene una salud relativamente baja y resistencia escalonada. La estrategia de Gun viene a que ella se acerque a Kratos y le corte con su guadaña, ya sea en el suelo o desde el aire, los cuales son susceptibles al contador de Guardian Shield. Si bien sus ataques de guadaña no pasarán exactamente por block, puede romper uno, lo que hace que Kratos sea vulnerable a los descartes de seguimiento. Ocasionalmente podría atacar con sus Wind Slashes bloqueables y terminar el combo con un Wind Thrush de corto alcance y bastante telegrafiado, que es el único ataque de ella que el jugador debería esquivar. Heidriful se encuentra en la cámara oculta de Odín en Foothills en Midgard. La táctica general de Heidriful puede describirse como una cruel mala dirección. Ella cubrirá el área con niebla, obstruyendo la vista, y muchos de sus movimientos pueden confundirse fácilmente entre sí. Prefiere distanciarse de Kratos, aprovechando al máximo su niebla y prefiriendo atacar con poderosos proyectiles o su mortal y sorprendente empuje de ala. En contraste, su piscina de vida y resistencia escalonada es solo moderada entre las valquirias. Cuando Heidriful toma el aire con las alas estiradas, está a punto de batir la niebla oscura de las alas. Este movimiento infligirá daño a Kratos independientemente de su posición, ni el escudo guardián puede proteger de él. Sin embargo, una esquiva bien sincronizada puede evitar el daño. Si la niebla se proyecta con éxito, los jugadores podrán confiar en la señal de audio para adivinar el próximo movimiento de la valquiria. Algunos de sus ataques también generan un brillo dorado que los hace bastante visibles a pesar de la cubierta. La niebla tendrá efecto completo durante aproximadamente 15 segundos y se disipará. Con sus alas podía hacer el combo slashing, el thrust y raramente el ciclón. Sin embargo, estos tres movimientos rara vez se conectan entre sí, ya que solo usa su ataque cuerpo a cuerpo para atrapar a Kratos con la guardia baja después de su ataque de proyectiles. Su ataque de proyectiles incluye los cuchillos de plumas bloqueables que usaría entre sus repetidas zancadas, y también los proyectiles espectrales y el lanzamiento de la hoja del disco mientras está en el aire. Heidriful podría conectar sus proyectiles aéreos a un movimiento de agarre en el que se precipita sobre Kratos como un búho. Este ataque puede significar fácilmente una muerte segura. Cualquier encantamiento que mejore la distancia de esquivar puede hacer que esquivarla desde una distancia más cercana sea mucho más seguro. Por último, puede usar su guadaña para crear una onda de energía que raya el suelo en su camino para golpear a Kratos. Esto no rastrea el movimiento de Kratos y se puede esquivar fácilmente, pero produce un daño masivo e inflige congelación, ralentizando a Kratos y haciéndolo morir fácilmente por ataques de seguimiento, es decir, si incluso sobrevivió. La cámara oculta de Eir se encuentra en el corazón de la montaña en Midgard. Entre las 9 valquirias atrapadas, la lucha contra Eir es más una prueba de moderación y consistencia oportunas que de habilidad y reacción rápida. Mientras que los jugadores pueden fallar contra sus hermanas por no ser lo suficientemente rápidos, Eir reduce a aquellos que se emborrachan con su velocidad y apuran imprudentemente su combo. Eir es capaz de usar sus alas con cuchillas para un combo básico, es incapaz de usar maniobras avanzadas como el Wind Thrust o el Ciclón. En lugar de terminar su combo con un poderoso ataque de seguimiento como la mayoría de sus hermanas, concluye protegiéndose con sus alas, anticipando contraataques. Este movimiento de blindaje se considera un bloqueo, por lo que es susceptible a la ruptura de bloqueo de Guardian Shell. Saber esto es vital para luchar eficientemente contra Eir, ya que tiene una barra de salud masiva y no deja mucha apertura de lo contrario. Aparte de sus alas con hojas, Eir podría usar su masa valquiria para hacer un combo de Pound and Swing. Por último, ella podría tomar el cielo y hacer un ataque masivo de AoE, que lo hace peligroso, que no puede ser bloqueado o esquivado. La única forma de evitar ser golpeada por este ataque es hacerla estremecerse durante la vuelta, arrojarle el leviatán o hacer que Atreus le dispare.
Kara se encuentra en una cámara oculta de Odín en la cueva de la bruja en Midgard. Kara es un caso curioso y es a todos los efectos una valquiria única en combate. Ni siquiera Sigrun adopta su habilidad única para convocar a Drauz para obtener ayuda. Kara es una valquiria individual frágil e inepta. Tiene una pequeña barra de salud, se tambalea fácilmente contra los golpes básicos de Kratos y tiene un conjunto de movimientos muy pequeño. Su ataque cuerpo a cuerpo consiste en solo 4 veces el corte del ala, que a diferencia de sus hermanas, rastrea mal a Kratos, y un ataque de guadaña donde ella toma el aire antes de lanzarse contra Kratos. Un ataque que se puede contrarrestar fácilmente con el escudo guardián. Su ataque a distancia solo consiste en una descarga de proyectiles que pueden ser bloqueados y un disparo de un anillo de energía que debe ser esquivado lateralmente. Ninguno de estos es particularmente peligroso o difícil de anticipar. Su carta de triunfo radica en su capacidad para convocar a un escuadrón de 4 Draugs en la batalla. Ella convocaría más a medida que avanza la batalla, independientemente de que los jugadores eliminen los anteriores o no. Esta habilidad puede ser un pequeño obstáculo o un muro de progresión difícil dependiendo de la dificultad. En la mayoría de las dificultades, estos Draugs plantean pocos desafíos, especialmente para los jugadores bien equipados. En alta dificultad, donde los enemigos pueden ser potenciados y plantear significativamente más desafíos, luchar contra Kara puede ser extremadamente difícil, ya que los Draugs pueden complementar fácilmente su propia falta de destreza en la batalla. Olrun se encuentra en Alfheim, dentro de una cámara oculta de Odín, en la orilla de los Elfos de la Luz. Toda la táctica de combate de Olrun es girar en torno a Kratos y de repente acercarse a él con un ataque cegadoramente rápido. Si su encuentro es difícil o no depende del conocimiento del jugador de su patrón de ataque rápido pero bastante lineal. Ella cuenta con una barra de vida moderada y resistencia de aturdimiento entre las valquirias. Una estrategia conveniente para luchar contra Olrun es no acudir a ella y tomar represalias después de que ella venga a ti con uno de sus dos ataques, el Windrush o el Plummeting Grapple. Para que esto funcione, Kratos debe mantener la posición en el medio de la arena y moverse solo para esquivar dichos dos ataques. Olrun mantendrá la distancia de Kratos ametrallando y lanzando ataques en un instante. Los jugadores pueden querer protegerse continuamente mientras se enfrentan a ella hasta que lance un ataque desbloqueable. Puede parecer abrumador, pero el patrón es bastante simple. Si Olrun camina a su derecha, ella se cerrará para algún ataque cuerpo a cuerpo o le lanzará cuchillos de plumas rápidamente, todos los cuales son bloqueables. Si Olrun camina detrás de la vista de Kratos a través de la izquierda o la derecha, ella hará lo mismo que arriba, utiliza la función de giro rápido en este caso. Si Olrun camina hacia su izquierda sin salir de la vista de la cámara, entonces está terminando un ataque de Windrush que, aunque no se puede bloquear, la deja abierta si los jugadores logran esquivarlo a su derecha. Cabe señalar que también puede usar el Plummeting Grape después de lanzar sus cuchillos, en cuyo caso los jugadores pueden hacer que Kratos esquive con el tiempo adecuado. Ella no ejecuta agarre más de una vez en un solo ataque, por lo que es seguro golpearla después de que no pueda poner a Kratos en sus talones. Aquí en Niflheim Tendremos que combatir. Hyl se encuentra dentro del taller de Ivaldi en Niflheim. La batalla de Hyl puede ser vista como opuesta a la de Gondul, mientras que su ardiente hermana se lucha en un entorno muy accesible y de apoyo que compensa a un oponente extremadamente mortal. Hyl es un enemigo bastante manejable que tiene la ventaja de la arena más peligrosa entre todas las valquirias. De hecho, el mayor problema de Hyl es mantener suficiente vida y barra de niebla para terminar la pelea. En cuanto a la valquiria en sí, Hyl está dotada de una resistencia escalonada promedio, pero mala vida y defensa. Cabe señalar que morir contra Hyl significaría que el jugador tendría que reiniciar desde la entrada del laberinto, por lo que confiar en el ensayo y error sería innecesariamente estresante. Los jugadores deben llegar a ella decididos y preparados, preferiblemente equipados con al menos 3 de las 5 piezas posibles de equipo Niflheim en la carga. El conjunto de movimientos de Hyl no es exactamente mortal, su habilidad distintiva es usar su criomancia para disparar rápidamente fragmentos de hielo a Kratos que pueden ser bloqueados. Ella concluirá este ataque disparando un gran trozo de pico helado que debe ser esquivado. Hyl siempre se distancia de Kratos antes de usar este movimiento, y habría un final muy obvio para sus poderes de hielo. Hyl también puede usar su guadaña para enviar una explosión de energía desbloqueable que también inflige congelación a Kratos con el impacto, y lo sigue con un corte de guadaña de primer plano que se puede contrarrestar con el escudo guardián. Ocasionalmente puede subir al cielo para hacer una garra en picado, que es su único movimiento posiblemente de un solo golpe en alta dificultad, pero es poco probable que lo siga con algún ataque.
Rota se encuentra en la cámara oculta de Odín en Helheim. Rota es relativamente fácil de predecir, pero es la dificultad de realizar esquivas oportunas consistentemente en rápida sucesión lo que realmente hace que su encuentro sea arduo. Rota usa el ataque de agarre con frecuencia, lo que a menos que el jugador tenga un equipamiento estelar de defensa y salud, significa una derrota fácil cuando se golpea. En alta dificultad, sus garfios infligen tanto daño que aplicar carga en torno a la salud y la defensa contra ella se vuelve absolutamente poco práctico. La propia piscina de vida de Rota y la resistencia escalonada son promedio. Rota es capaz de usar tanto Swooping como Plummeting Grapple hasta 3 veces en una secuencia, y todos sus ataques generalmente conducen a cualquiera de estos dos movimientos de agarre. Su pinza Kai en picado a menudo se ejecuta después de un ataque de ala ciclónica, mientras que su agarre en picado generalmente sigue sus proyectiles aéreos e incluso podría prescindir de movimientos anteriores. Si Rota de alguna manera no ejecuta el movimiento de agarre 3 veces, podría retroceder y ejecutar un ataque de empuje rápido que, aunque no es tan poderoso, podría matar a Kratos con poca vida. Los garfios de Rota evitan la armadura de Spartan Rage, por lo que confiar en esa habilidad es poco aconsejable en su contra. Rota también puede hacer el slash de ala bloqueable y de 4 golpes, que puede seguir con el swing de mace no bloqueable, o un corte de guadaña que Kratos puede contrarrestar con el escudo guardián. Rota también puede hacer el ataque de energía de orientación aérea bloqueable, que siempre sigue con garfios en picado. Gondul sirve como el Trial 4 en Muspelheim. Gondul es quizá una de las enemigas más formidables del juego. Incluso en comparación con sus hermanas, no solo tiene una barra de salud considerable, sino que tiene su propia versión de tácticas mortales utilizadas por varias otras valquirias. Todas ellas causan un daño muy alto y requieren una toma de decisiones precisa y puntual, mientras sufren sus poderes de sabotaje espacial. En términos de imprevisibilidad y conjunto de movimientos, podría decirse que solo es superada por Sigrun. El área contra la que se lucha contra Gondul es bastante espaciosa, pero esto apenas compensa la agresividad que Gondul dirige en combate y su capacidad para crear peligros ardientes en el suelo. El poder característico de Gondul es su piroquinesis limitada. Puede hacer que las bolas de fuego caigan del cielo a cierto lugar y hacer que ese lugar arda con fuego persistente, convirtiéndolo en una zona que agota la vida. Ella usaría esto para crear un peligro de llama en una fila en línea recta entre ella y Kratos. El daño de este peligro en el suelo no es nada de lo que burlarse, y en alta dificultad pueden comerse la barra de vida de Kratos con bastante rapidez, lo suficiente como para que los jugadores fallen por un solo error adicional. Contrarrestar el posible seguimiento de su ataque de meteorito es probablemente una de las cosas más difíciles para sobrevivir a su encuentro. Si Gondul camina a su derecha, eso significa que está a punto de acercarse y hacer un corte regular del ala que debe ser bloqueado. Si camina hacia su izquierda, significa que va a cerrar con un empuje con su ala derecha. Esto debe ser esquivado hacia la derecha. Si camina directamente hacia Kratos, significa que va a hacer un ciclón con su ala y lo seguirá tomando el cielo y ejecutando un ataque de agarre que le quiere esquivar en cualquier dirección con el ritmo y el tiempo correctos. Gondul también es capaz de usar su pluma como proyectiles similar al lanzar cuchillos. Podría hacerlo después de ametrallar hacia atrás. Gondul parece adoptar exactamente las mismas tácticas de Mace con Air, pero también podría agregar Mace Wind como finalizador a su ataque de hoja de alas. Solo recuerda que a diferencia de Air, Gondul puede afectar la disponibilidad de espacio seguro en combate y los ataques de Mace requieren algo de espacio para moverse. Antes de convertirse en Valkyria, Sigrun fue una vez una princesa en el reino de Midgard de Jotunlund, donde nació y fue criada por su padre el rey Ogni y su reina. En su juventud, un rey llamado Helgi le ofreció su mano en matrimonio. Sin embargo, el rey Ogni, que sabía de la verdadera naturaleza de Helgi, se negó a dejarlo casarse con su hija. Tomando esto como un desaire, Helgi respondió airadamente, invadiendo Jotunlund en un intento de reclamar a Sigrun por la fuerza. Por orden del rey loco, sus soldados saquearon el reino y mataron a cualquiera que se atreviera a oponerse a la supuesta unión de Helgi. Durante el saqueo, la mayoría de la familia de Sigrun, incluidos sus padres, fueron asesinados, dejando solo a su hermano el príncipe Dar. Cuando vengó la muerte de su familia empalando a Helgi con su lanza, Sigrun, que amaba al rey loco y sin saber que había masacrado a su familia, procedió a maldecir a Dark. Sin embargo, cuando finalmente se dio cuenta de que su amante había matado a su familia, ya era demasiado tarde. Sigrun lamentó amargamente haber maldecido a su propio hermano y en un intento
momento de buscar la redención, inmediatamente se unió a las valquirias para poder expiar sus acciones. Antes de convertirse en la reina valquiria, Sigrun sirvió bajo la reina anterior Freya y al igual que sus otras hermanas la veneraba. Sin embargo, después de que el matrimonio de Freya con Odín terminó amargamente, el Alfadal cortó las alas de Freya y la desterró a Midgard. Sigrun fue nombrada entonces la reina valquiria, pero sin Freya no tenía libertad, ya que Odín la veía como meros sirvientes. En última instancia, Odín maldijo a Sigrun y a sus hermanas para que permanecieran en forma físicas que las corrompieran y les causaran un daño terrible. Para proteger a sus hermanas, Sigrun encarceló a cada valquiria en varios lugares, con algunos en otros reinos. Eventualmente caería en la misma maldición que sus hermanas. Mimir mencionó ya que durante su encarcelamiento, Sigrun vino a visitarlo. Luego notó que no solo estaba en forma física, sino que era volátil en personalidad, siendo propensa a ataques de agresión. Cuando Mimir trató de hablar con ella al respecto, Sigrun no escuchó y simplemente se despidió de él. Así, sin Sigrun y las valquirias, los muertos comenzaron a abrumar el reino de Helheim. Kratos, Atreus y Mimir luchan contra cada una de las valquirias, reconstruyendo lo que podría haberles sucedido. Después de derrotar a 8 de las valquirias y encontrar su camino hacia el trono de las 8, pudieron obligar a Sigrun a aparecer y enfrentarla en batalla. Después de una peligrosa lucha, Kratos y Atreus derrotaron a Sigrun y liberaron su espíritu. Allí revela el papel de Odín en los problemas de las valquirias y les agradece por liberarlas a ellas y a sus hermanas. Ahora su objetivo es continuar con su deber de guiar a sus hermanas para traer a los muertos dignos al Valhalla. Como la reina de las valquirias, Sigrun tiene enormes niveles de poder y poder de batalla, superando con creces a las otras valquirias y posiblemente siendo rivalizada y superada solo por Freya. La verdadera reina de las valquirias, la fuerza superdotadora de Sigrun, le permitió dominar y encerrar a las otras valquirias en las cámaras ocultas de Odín. Sigrun tiene enormes niveles de fuerza sobrehumana y durabilidad, y es excepcionalmente hábil en el uso de su guadaña, lo que le permite recibir un castigo extremo de Kratos y Atreus durante un periodo prolongado de tiempo en un grado mucho mayor que las otras valquirias antes de ser derrotada, y puede ir de golpe en golpe e incluso atrapar a Kratos, que tuvo que hacer un esfuerzo considerable para escapar, teniendo los poderes de todas las valquirias pero en un grado mucho mayor, así como sus propios poderes únicos. Sigrun es capaz de combinarlos y realizarlos de manera efectiva en rápida sucesión, lo que le permite evitar que Kratos y Atreus predigan su próximo movimiento. Cuando Kratos, Mimir y Atreus se preparan para ir a Jotunheim, Baldur los embosca, ganando ventaja contra Kratos e incitando a Atreus a atacarlo. Él descarta a Kratos como solo carne y asume que Atreus fue el cerebro detrás de los ataques del Guardián contra los Aesir. Atreus intenta luchar contra Baldur, sintiendo que está listo para la confrontación. Kratos intenta detenerlo, solo para ser disparado con una flecha por Atreus. Baldur se divierte al ver a Atreus golpear a su padre cuando intentó mantenerlo fuera de la pelea, diciendo: "Y pensé que mi familia estaba jodida". Un Atreus demasiado confiado ataca a Baldur pero no logra matarlo y deja al niño inconsciente antes de partir en un dragón. Kratos salta de la montaña, los intercepta y lucha contra Baldur, quien finalmente llega a la sala de viaje del reino y se encierra en Asgard como destino, con la esperanza de llevar todo el peso de los Aesir sobre Kratos. Después de otra brutal pelea a puñetazos, Kratos altera el destino de Helheim, enviándolos volando al reino de los muertos. Baldur se encuentra con una ilusión que toma la forma de sus recuerdos, específicamente el momento en que se enfrentó a su madre Freya por el hechizo que ella le impuso. Sin embargo, cuando perdonó a su madre, llamó a su visión un cobarde. Baldur arremete airadamente contra su madre y entre lágrimas se llamó a sí mismo un cobarde, a pesar de sus razones y motivos. Kratos, Atreus y Mimir, escondidos, son testigos de cómo Baldur actúa irracionalmente hacia la ilusión y se entera de su conexión con Freya. Después de encontrar una manera de escapar de Helheim, Baldur se entera del viaje del trío al estómago de la serpiente del mundo y lucha contra la serpiente gigante para que expulse a los tres junto al colosal cadáver del gigante de hielo Tamur. Emergiendo de las aguas heladas del lago, Baldur conoce a su madre por primera vez en años. A pesar de su tiempo fuera, Baldur todavía está consumido por el odio hacia su madre. Él trata de atacarla, pero Kratos se interpone en su camino, lo que lleva a otra pelea entre ellos, mientras que Freya intenta intervenir enredando a los dos con raíces, pero sus hechizos son ineficaces ya que continúan luchando. Durante una pequeña pausa en la pelea, Kratos es atrapado por enredaderas conjuradas por Freya, pero Baldur, testigo de la difícil situación de Kratos, logra evitar otro conjunto de vidas destinadas a él. Decidido a matar a Kratos, Baldur se acerca a él, pero Atreus se coloca en el camino de Baldur. Irritado, Baldur golpea al niño en el pecho. Kratos se horroriza creyendo que Atreus está herido, pero le dice que no es
su sangre, de hecho es la sangre de Baldur. Se muestra que la mano de Baldur fue atravesada por la flecha de muérdago que Kratos había colgado en el carcaj de Atreus después de que la correa se rompiera durante su viaje. Baldur luego se deleita con sus nuevos sentidos mientras una horrorizada Freya observa. Siendo vulnerable una vez más, Baldur reanuda su batalla con Kratos. Agradece a la pareja por su ayuda, alegando que ni siquiera el propio Odín pudo eliminar su maldición. Enfurecido, Kratos abruma a Baldur y él y Atreus golpean brutalmente al dios Aesir, pero Freya interviene de nuevo manipulando el cadáver de Tamur, quien ataca a Kratos y Atreus con su aliento helado. Los esfuerzos de Freya terminan en un fracaso cuando Atreus llama a la serpiente del mundo para atacar al gigante reanimado. Un Baldur completamente derrotado incita a Kratos a matarlo, pero después de convencerlo de Atreus y Freya, Kratos lo perdona y le advierte que no vuelva a perseguirlos ni ponga una mano sobre Freya. Baldur se enfrenta a su madre una vez más. Freya implora a su hijo que encuentre comprensión en sus acciones en un intento de hacer las paces con él. Baldur se niega a perdonarla y Freya permite que su hijo la estrangule como prueba de su remordimiento, pero Kratos interviene de nuevo. Citando a su padre, Kratos afirma que el ciclo de parricidio que todos siguen debe terminar y rompe el cuello de Baldur frente a Freya y se desmorona en el suelo. Un copo de nieve cae en su mejilla, que reconoce antes de morir. Poderes. Como hijo de dos dioses principales, Odín y Freya, Baldur era uno de los dioses más poderosos, siendo Odín y Thor los únicos Aesir conocidos que lo superaron. El poder de Baldur era lo suficientemente grande como para plantear un desafío difícil a Kratos. Fuerza sobrehumana. Como hijo menor de Odín, Baldur poseía una inmensa fuerza sobrehumana, superando con creces la de cualquier mortal o monstruo. Tenía suficiente aptitud física para dejar inconsciente a Jormungand con solo 3 golpes, lanzar y romper fácilmente una roca gigante, saltar alto hacia el cielo y a pesar de su cuerpo delgado y más corto, resultó ser todo un desafío para Kratos. En su primera batalla, cuando Baldur y Kratos tienen una prueba de fuerza bruta, el suelo comienza a colapsar dejando una fisura progresivamente más grande y profunda debajo de ellos. Incluso después de perder su invulnerabilidad, Baldur demostró ser un desafío difícil y una vez logró atrapar a Kratos y estrangular a Atreus con su brazo, cada uno hasta que el primero escapó usando su Spartan Rage, mostrando que su fuerza seguía siendo tan grande como después de que se rompió la maldición. Sin embargo, no era tan fuerte como Kratos y esto junto con su deteriorada salud mental finalmente resultó ser su perdición. Durabilidad sobrehumana. Como se encontraba entre los dioses nórdicos más fuertes, Baldur era extremadamente duradero, incluso sin su invulnerabilidad. Por lo tanto, después de que se rompió el hechizo de su madre, Baldur todavía pudo recibir un castigo extremo, incluso lo que serían golpes mortales, como ser cortado 2 veces en el hombro por el hacha Leviatán, ser apuñalado en el estómago por las espadas del caos y recibir un disparo múltiple de las flechas de Atreus. Incluso así continuó luchando aparentemente sin obstáculos. Las grandes caídas aparentemente no tuvieron ningún efecto en su cuerpo, ya que su cuerpo recuperó rápidamente después de golpear el suelo. Fue solo cuando Kratos le rompió el cuello que finalmente sucumbió. Resistencia sobrehumana. Como un dios y su maldición, Baldur tiene una resistencia casi ilimitada, sin mostrar signos de fatiga durante su pelea con Kratos o su rastreo. Inmortalidad. Como dios Aesir, Baldur era inmortal y solo podía ser asesinado por otros inmortales o armas especiales. Factor de curación regenerativa. A pesar de perder su invulnerabilidad, Baldur parece todavía tener cierto grado de regeneración, como recibir una inmensa cantidad de castigo de Kratos y Atreus y aún así ser capaz de luchar sin mucha lesión. Después de la muerte de Tamur, cuando Kratos lo golpeó, Baldur se recuperó lo suficiente en un momento y casi ahoga a Freya hasta la muerte. Fotoquinesis. Como el dios de la luz, Baldur era capaz de usar la luz en combate. Las runas en su cuerpo, así como sus ojos, se iluminan cuando usa su poder. Podía usar la luz para moverse a velocidades extremas, enviar una onda de choque a través del suelo, causar una explosión de energía, lanzar bolas de energía mortal y brillante o aumentar la fuerza de sus ataques. Velocidad y agilidad sobrehumanas. Baldur, tal vez debido a su poder sobre la luz, puede moverse a velocidades extremadamente altas mucho más rápido que Kratos y Atreus. El uso de esto para efectuar en combate, lanzándose alrededor de los enemigos antes de golpearlos. Sus reflejos son igualmente rápidos y es capaz de bloquear o contrarrestar a Kratos antes de que pueda reaccionar. Invulnerabilidad verdadera. El mayor y más infame atributo de Baldur era su invulnerabilidad a casi cualquier cosa, incluso a las espadas del caos de Kratos. Si bien puede ser dañado, sus heridas son solo temporales, ya que la maldición mejoró sus habilidades regenerativas sobrenaturales existentes para curarlo casi instantáneamente. A pesar de su invulnerabilidad, Baldur puede estar aturdido e incapacitado por breves periodos, como cuando su cuello se rompió cuando se enfrentó por primera vez a Kratos. Inmunidad a las sensaciones. Tampoco puede sentir físicamente ninguna lesión, ni ninguna cantidad de agotamiento físico, lo que le permite continuar luchando sin ser frenado. Por ejemplo, fue capaz de atacar fácilmente a la serpiente del mundo, una criatura que le dio a su hermano Thor un desafío, y sale de las frías profundidades del lago dentro del cual residía, sin ningún agotamiento o incomodidad notable. También podría sobrevivir en Hel ileso a pesar
pesar de la inmensa frialdad del reino. Sin embargo, su invulnerabilidad se produjo a costa de robarle la mayoría de sus sentidos, lo que finalmente lo volvió loco. Además, a pesar de su invulnerabilidad, Baldur está aturdido e incapacitado por breves periodos, como cuando su cuello se rompió cuando se enfrentó por primera vez a Kratos. Su única debilidad verdadera era el muérdago, que anula esta ventaja ambigua. Al golpear a Atreus y apuñalar su mano con una flecha de muérdago, el hechizo se rompió y Baldur no solo era vulnerable, sino capaz de sentir todo, causando una sobrecarga sensorial y euforia, incluso afirmando que no se había sentido jamás tan vivo. Inmunidad a la magia. La maldición de Baldur también lo hizo invulnerable a los efectos de la brujería. Incluso si eran hechizos lanzados por otros dioses, Freya es la única magia que podía afectar a Baldur, hasta cierto punto, ya que ella fue la que lanzó el hechizo primero, Autorresurrección. Gracias a la maldición, incluso si Baldur fuera asesinado, solo quedaría temporalmente incapacitado. Cuando se enfrentó a Kratos por primera vez, Kratos rompió el cuello de Baldur y había logrado revivir y recuperarse completamente de un cuello roto cuando Kratos dejó el bosque salvaje con Atreus. Afinidades elementales adicionales. Además de sus habilidades elementales de luz, Baldur podía obtener el poder de controlar cualquier elemento al que estuviera expuesto, absorbiéndolos, como se muestra cuando Kratos lo golpeó en el hombro con el hacha Leviatán, y Baldur, al agarrarlo, pudo obtener el poder de controlar el hielo, lo que le permitió infundir hielo en su puño para aumentar su fuerza. Envía ráfagas de hielo y también hace que los carambanos salgan del suelo. Más tarde, después de que Atreus había detonado el anillo del gigante no muerto en la parte superior de Baldur durante la batalla final con él, Baldur adquirió poder sobre el fuego al absorber la explosión, lo que le permitió causar erupciones de fuego alrededor del suelo y realizar una patada mejorada por el fuego, así como convocar una de las olas de llamas. Maestro combatiente cuerpo a cuerpo. Lo más probable es que debido a las habilidades físicas a invulnerabilidad, Baldur no usa ni necesita armas en combate. Favorece sus propias capacidades físicas de combate por encima de todo, y es extremadamente hábil. A pesar de no tener entrenamiento formal conocido en combate, puede golpear rápidamente utilizando puñetazos y patadas. También usa sus codos, rodillas e incluso alguna técnica de agarre. De hecho, se observa que es especialmente bueno en la lucha libre, incluso el suplex de Kratos en su primera y última pelea. Su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo puro es casi inigualable, capaz de luchar fácilmente contra e incluso a veces aplastar a Kratos en combate cuerpo a cuerpo, a pesar del inmenso entrenamiento, experiencia y destreza de este último, perdiendo solo debido a la fuerza y armas superiores de Kratos. Puede combinar sus movimientos con su inmensa velocidad, fuerza, agilidad, durabilidad, resistencia y control sobre la luz para diezmar a los enemigos, y es uno de los pocos individuos capaces de igualar a Kratos en un enfrentamiento directo sin ayuda. Rastreador experto. Mimir declaró que Baldur era el mejor rastreador de Odín. Como tal, su capacidad y persistencia en encontrar un objeto dado superó la de otros Aesir. Baldur logró encontrar la casa de Kratos y atacarlo. Luego nuevamente encontró a Kratos cuando abrió la puerta de Jotunheim, a pesar de estar atrapado en Helheim. Al otro lado del puente, desde el cual no había vuelta atrás, Baldur todavía encontró una salida y logró localizar a Kratos y su hijo cuando estaban en el estómago de la serpiente mundial. Y así terminamos con este video. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Yo soy Mai, nos vemos hasta la próxima.